El día de hoy vamos a hacer la decoración de un árbol de Navidad. Muchas de ustedes todavía no lo han hecho, entonces espero que les sirva la clase. En mi casa hasta ahora está entrando la Navidad, hasta hoy. Los materiales que se van a utilizar son todos estos. Mariposas, pajaritos como estos, después esferas, estos tipos de rosas, este otro tipo de adorno. Cada uno tiene su papel protagónico dentro del concepto que le quiero dar a esta decoración. Las mallas, después está este tipo de enredadera y un ángel que después les voy a explicar cómo lo vamos a poner. Las luces que se van a utilizar no son luces en un hilo, una luz corriente, sino que son mallas. ¿Por qué? Porque a la hora de que ponemos una malla, la luz va a ser repartida en forma uniforme. Mientras que si nos ponemos a arrollar las luces que vienen continuas entre rama y rama, como que duramos mucho y no es conveniente, al menos a mí no me gusta. Entonces lo que hacemos es que las vamos a arrollar en la parte de arriba y después se va a estirar alrededor del árbol. Lo primero que se coloca en una decoración de un árbol es la luz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener muy presente que esto es lo que le va a dar la profundidad en muchos casos al árbol y lo va a iluminar. Entonces, yo no puedo poner esto después de que puse cintas y todo para que me quede como está acá, sino que lo que hago es ponerlo antes para que lo podamos introducir por los orificios que tiene la malla. Por eso es que a mí me gusta usarlas, porque son más fáciles de colocar. El segundo paso es colocar las mallas. Entonces, como esto es de este ancho, entonces yo lo voy a fruncir con la mano aquí así. Uno puede montarle una o dos mallas, entonces yo le voy a poner dos y las voy a colocar acá. Los árboles se empiezan a decorar de la parte alta. Entonces sí que tengo los dos puestos aquí. Entonces, ojo, esto se puede hacer solo con un árbol artificial, ¿verdad? Porque los otros, entonces habría que aplicar alambre a esta parte para poder insertarlo en las ramas. Con una rama de las que tiene arriba, entonces nada más lo agarro, le doy vuelta y escondo esto. Y entonces lo que voy a hacer es bajar estas dos mallas en forma de espiral y dándole movimiento a la tela. Entonces aquí, acá, y lo voy a ir trenzando de las otras ramas. Yo no lo pongo de manera vertical, yo lo llevo alrededor del árbol. Bueno, una vez que se le colocan las mallas, se tiene que dejar ciertos espacios del árbol sin la malla. ¿Por qué? Porque en estos espacios es donde vamos a colocar los cristales, las esferas y demás cosas que le queramos aplicar al árbol. En la parte de arriba muchas veces se usa colocar una estrella. A mí no me gusta ponerle mucha estrella porque, como vieron, los materiales tienen bastante luz, entonces a mí me gustan mucho los ángeles, entonces yo le voy a poner este. Pero las alas se las voy a pegar al final. Al ángel se le van a pegar esta malla dorada y las cintas que van a bajar alrededor de todo el árbol. Entonces yo lo coloco acá. Este árbol. Ay, qué linda canción.
Una vez que colocamos el ángel ahí arriba, vean que de ahí sale esta malla, como les dije, sale la cinta, salen los dos tipos de cinta y el parte del vestido del ángel. El ángel tiene pies, entonces hay que sentarlo o estirárselo para que se le vea el pie. Aquí. Bueno. Vamos por acá, ahora lo acomodo. Entonces, a mí no me gusta cortar la cinta, me parece que es una manera poco lógica de utilizar los materiales. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos utilizar esta misma cinta en otras decoraciones al año siguiente y así estamos ayudando a la economía, número uno, a reciclar. Y es más, estas yo las compré el año pasado, este año no encontré los tonos que quería, entonces las voy a utilizar en esto. Luego, recuerden el ángel, este ángel yo lo hice, entonces, bueno, tiene el niño en los brazos, por eso es que a mí no me gusta ponerle arriba estrellas, porque yo creo que Jesús es luz, entonces, ahí está. Entonces, las cintas yo les voy a ir dando vuelta y las voy a ir colocando, dándole movimiento y haciendo los lazos en cada unión de donde lo prensé la malla, ¿ven? En estas partes. Entonces, ahí quedaría uno. Lo primero que hago, doblo, lo hago una X y pego, aquí está la X, lo pongo aquí. Entonces esto lo frunzo y lo voy a meter en esta parte. Siempre traten de darle el frente a la cinta. Entonces esto lo prenso acá y encima se coloca el otro lazo, que se hace exactamente igual. Esta es una forma práctica de no despedazar o no cortar las cintas. Aquí. Aquí nada más jalan la rama y después se le da forma, se le arregla el movimiento. Muchas veces va a quedar como por la misma, unas puede ser aquí así. Yo con los lazos no me preocupo mucho porque como después les pongo otra cosa, entonces no es la gran... Ahí. Va a quedar así. Todo lo vamos a hacer por partes, entonces vamos por serie. Recuerden, primero la serie, después la malla, después el ángel y después los lazos. Como pueden ver, ya la cinta está colocada en casi la mayoría del árbol. A la misma hay que darle movimiento, entonces ustedes, la cinta que mejor se ve en este tipo de decoración es la cinta que tiene alambre en los extremos, en los lados de la misma. Pueden observar ya los lazos, ya la mayoría ya están hechos. En el centro de ellos les vamos a colocar unas flores, o le podemos colocar también pajaritos o mariposas. Es importante que cuando la vayan a colocar, la vayan dando movimiento, entonces es de poner los dedos aquí y entonces el dedo del medio atrás, el índice de un lado y con el pulgar y le hacen ahí. Entonces eso le va a hacer una curva a la cinta. Esto es para que se vea. Esto que le hice acá
estos pliegues era para que la vieran más plana y de frente. Cuando nosotros vamos a medir o, ¿cómo les puedo decir? O ver qué elemento vamos a usar, es bueno presentarlo en la composición. Entonces ustedes lo colocan acá y ahí van a ver si les va a quedar bien o si les queda mejor colocar otro elemento. Entonces esto coloco aquí. Una vez que están las flores puestas, entonces lo que vamos a hacer es colocarles este accesorio para darle longitud al arreglo. Entonces lo colocan metiéndolo donde, como dicen, donde se pueda, se dobla el palito y quedó ahí. Entonces, colocamos una rosa, una magnolia, una rosa y una magnolia para que les alcancen los materiales. Pero si no, primero cuenten cuántos son los lazos que quieren hacer y entonces ahí compran los materiales. Yo no contaba con que esto me iba a suceder, entonces ahí está. Como vieron, yo le pongo un montón de cosas al árbol. Sigue esta malla dorada. Entonces esta malla yo la voy a colocar aquí. Se va a ver muy dorado, pero se va a ver bien. Pero sin mirar. Las esferas no tienen el alambrito que traen este otro tipo. Entonces, lo que yo hago es que la meto en una de las ramas, en este huequito que se ve ahí, meto la rama y le doy vuelta a la rama. Entonces me va a quedar ahí. Cuando el pajarito ya tiene muchos años de acompañarnos, entonces lo que hay que hacer es lo mismo que hice con estas. Yo lo agarro acá y lo enrollo con la rama. Por eso es que yo amo los árboles artificiales. Además de que así no decoro cada vez. El árbol natural tiene que estar siempre en la naturaleza. No hay que cortarlos, porque eso es ayudar a la deforestación y a que en este planeta las cosas no anden bien. Esto. Como les dije antes, todas las decoraciones se tienen que ir haciendo, en este caso, en forma diagonal y en espiral. Entonces ya yo le puse por el otro lado las esferas y ahora se las voy a colocar por acá. Otra manera de ponerlas es en esta parte que tiene acá, como no tiene el alambrito para guindarlo, entonces la coloco acá y se agarra aquí. Entonces bueno, aquí le estamos dando doble decorada porque nos va a quedar con el ciprés acá agarrado, acá. Entonces yo voy a meter la hebra la rama del árbol y le voy a dar vuelta, entonces ahí va a quedar puesto. Para colocar el segundo grupo de esferas, lo que tenemos que hacer es darle la profundidad que necesita. Entonces yo no la voy a poner acá, sino que voy a tratar de agarrar las ramas de adentro para que quede. Bueno,
Voy a poner esto aquí. Voy a darle vuelta sobre la rama. Le puedo hacer lo mismo que le hice al otro y ahí va a quedar. ¿Vale? Otro de los elementos que vamos a utilizar son estos chorritos, cristalitos o elementos transparentes, y los vamos a colocar desde arriba, igual dándole vuelta a todo el árbol. Como yo tengo aquí de varias formas, entonces nada más los voy a ir colocando ahí. Vamos a colocarle las botas largas. Entonces, estas pueden salir de las varias ramas. Cuando uno hace la decoración de un árbol, bueno, como es en mi caso de esto, yo tengo mucho material. Entonces, de todo el material que tengo, yo voy utilizando lo que yo voy viendo que no va a recargar mucho el árbol, que va a quedar una decoración equilibrada, que va a tener todos los elementos en una coordinación de color y que no voy a saturarlo, porque entonces me va a quedar totalmente como una bola de artículos que no tienen forma. Entonces hay que cuidar mucho que el árbol, pongámoslo de esta forma, que pueda respirar, que pueda tener una composición equilibrada para que no se vea mal. Si quiero que queden sobre la malla, entonces nada más ensarto en la rama y doblo para que él caiga solo. Y las otras, como esta que tengo en la mano, nada más la pongo, la meto dentro busco una rama ahí que esté en la parte de adentro y ahí cayó. No cuesta mucho que lo vean, pero ahí está el elemento metido entre las ramas del árbol. Ahí, ¿verdad? 1, 2, 3. Un pajarito, este otro. De estos eran los que se me habían perdido y estaban debajo del árbol metidos, entonces los vamos a colocar acá abajo, pero tratando de ponerlos donde no se recargue mucho. Este yo lo voy a meter aquí para que se vea nada más saliendo de. ¿Ven? Acá, este es el final de la decoración de este árbol. Ya no, si le sigo poniendo, más bien lo voy a recargar. Y ya está. Espero que tengan una feliz Navidad desde ahora y ahí vamos a seguir pasando videos.